Qué hermoso es poder encontrar un lugar favorito, donde puedas pasar un tiempo con el Señor, donde puedas expresar tu corazón y abrirte por completo. Así como es hermoso tener en la casa un lugar que sea privado, un lugar que sea como donde guardas o donde pones tus cosas especiales, donde guardas tus cosas de valor, o un lugar donde puedes ser tú mismo. Hablando en lo natural, en la casa tú puedes en tu habitación caminar en pijamas o ser tú sin tener que mostrar ni aparentar nada a nadie. No tienes vergüenza y el Señor quiere en este momento, en este tiempo, hablar sobre ese lugar secreto. Es algo que realmente estoy valorando mucho en mi vida. No que antes no lo valoraba, solamente que los tiempos cambian, porque recuerdo bien que antes tenía demasiadas responsabilidades, especialmente por tener mis hijos muy pequeños. Y sí, estaba en mi mente orando, trataba de buscar momentos de comunión con el Señor mientras hacía cosas, pero nada se compara a cuando uno da un tiempo específico y encuentra un momento especial para poder realmente escuchar la voz de Dios y poder abrir tu corazón. Y es de lo que quiero compartirte en este momento. Ese lugar escondido, ese lugar de refugio, ese lugar donde encuentras protección contra el peligro, un lugar privado. Quiero hablarte de ese lugar de intimidad, de revelación al cual el Señor quiere que vayamos. Y me impacta mucho cómo antes en el Antiguo Testamento Moisés, por ejemplo, encontraba ese lugar secreto, ese lugar de intimidad con Dios, en esa nube densa donde descendía y reposaba la gloria de Dios. Y también a través de muchos pasajes bíblicos podemos ver que también ese lugar de intimidad y de secreto y de privacidad y un lugar de revelación es un lugar también de intercesión, donde intercedemos, donde oramos, donde gemimos, donde clamamos. También es un lugar donde podemos encontrar valentía, donde podemos encontrar fuerzas, donde podemos encontrar nuestra victoria. Un lugar también donde podemos encontrar la gracia de Dios, su paz, su gozo y nuestra fe acrecentada, nuestra fe creciendo y siendo fortalecida. También muchos de los que hemos leído salmos y podemos ver el corazón de David, también podemos apreciar que él conocía ese lugar secreto donde podía estar cara a cara con Dios, con ser él mismo y expresar lo que estaba pasando. Pero también vemos que no ha sido fácil poder entrar a ese lugar de intimidad. Tampoco es fácil en este tiempo para nosotros. Pero hay la palabra de Dios que el velo ha sido roto, el velo que nos separaba de ese lugar íntimo, como vemos en la palabra, en el tabernáculo, en el santuario, había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ese velo fue rasgado cuando Jesús murió en la cruz y resucitó y abrió ese camino y nos dio libre acceso a ese lugar íntimo. Y no es un lugar al cual podemos entrar distraídos o con otras cosas. Es un lugar muy, muy íntimo, muy privado, en el cual el Señor nos está llamando en este tiempo a entrar. Mateo 6:6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu aposento. ¿Qué es tu aposento? ¿Qué es la palabra aposento? Significa habitación. Pero no cualquier habitación, sino esa habitación de intimidad, esa habitación íntima, en aquel lugar donde puedes estar tú mismo, ser tú mismo, donde tú puedes estar al descubierto con el Señor para ser transformado. La palabra de Dios nos dice que debemos estar mirando al Señor cara a cara,
que debemos tratar de estar descubiertos por completo, vulnerables. Como en un espejo vamos a poder ver la gloria de Dios y vamos a ser transformados de gloria en gloria. Esta palabra transformados en la palabra de Dios significa metamorfosis. Vamos a ser completamente transformados en ese lugar de intimidad, en ese lugar secreto. Vamos a ir desprendiéndonos de toda nuestra naturaleza débil, nuestra naturaleza pecaminosa, carnal. Vamos a ir adquiriendo el carácter de Cristo en ese lugar de intimidad. Vamos a tener su mente, sus pensamientos. Vamos a poder entender su corazón, ver las cosas tal cual Él las ve. Para Jesús es muy importante el aposento, esa habitación. Aquí en Mateo 14, 12 al 16 dice, se los voy a leer: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Para él es muy importante ese aposento, esa habitación. El aposento alto es el lugar donde moraban también sus discípulos, donde pasaban el tiempo orando. Eso nos dice Hechos 1, del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto nos muestra que en ese aposento alto ellos moraban unánimes, juntos. También en el aposento donde están reunidos los discípulos dice que hay muchas lámparas. Vamos a leer Hechos 28, dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y sabemos que las lámparas tienen aceite, ¿no? Para que puedan alumbrar. Esto podría darnos mucha revelación, pero lo que quiero compartirles es que en ese aposento es donde están reunidos, unidos, y muchos están pasando tiempos de oración. Hay que buscar ese lugar más privado, ese aposento al cual se refiere Jesús, para no tener ninguna distracción. Si no puedes estar en tu casa y tener un lugar, un espacio, por muchas cosas que puedas tener, sal y busca afuera. Podemos tener un tiempo en un café, podemos en una plaza, en algún lugar donde encuentres paz, y tener tu tiempo con el Señor. Ni siquiera tu esposa o tu esposo, tus padres, tus hijos o quien sea tienen el por qué ser tal vez testigos de ese tu tiempo de intimidad personal. No pienses que para que tus oraciones sean escuchadas debes necesariamente estar en una iglesia natural. Tú eres la iglesia, tú eres el templo del Espíritu Santo y tú puedes encontrar un lugar, un tiempo para poder pasar con Él. No hay ningún lugar que esté fuera del alcance de la presencia de Dios, aun sea en el baño, aun sea donde estés, pero encuentra ese lugar íntimo, ese aposento, esa recámara.
Lo único que puede impedir que no estés en la presencia de Dios, que no puedas estar en un lugar íntimo, son las distracciones. Esos pecados también que no están confesados, porque el pecado nos aparta del Señor. Entonces necesitamos y necesitas confesar cualquier pecado que esté en ti y entrar en esa recámara para que Dios pueda hablar a tu corazón. Y sabes, Dios no solo está en lo secreto, también ve lo secreto. Dios nos ve cuando estamos en lugares ocultos y ve lo secreto que está en nuestros corazones. Y esa es la omnisciencia de Dios. Es un atributo tan grande de Dios. Nosotros no tenemos ese atributo, pero Él sí lo tiene y Él puede ver y Él puede escuchar y Él puede estar en todo lugar. La vida de oración es parte muy importante en las enseñanzas que nos trae Jesús. Sé que en las leyes de Moisés, en los mandamientos, no se habla o no se da un mandamiento específico respecto a la oración, y tampoco los profetas hablan mucho de esto como determinación, como algo que tenemos que hacer, pero no significa que no era importante para ellos, porque sí tenían una vida de oración. Pero es Jesús quien nos enseña a orar. Lo primero que Jesús enseña a sus discípulos en la palabra es que deben orar, que deben encontrar un lugar secreto, y eso nos está hablando este pasaje en Mateo 6, 5 y el 6 también, y ahí puedes leer el 7 y todo lo demás que vamos a ir compartiendo. Pero lo primero que el Señor enseña es eso, le dice, oren así. Yo les voy a enseñar a orar. Y todos debemos tener un lugar solitario, un lugar donde podamos estar a solas con Dios. Jesús se apartaba para poder orar también. Así como cada maestro debe tener un aula donde pueda enseñar, así Jesús es nuestro único maestro y Él está buscando un lugar, una habitación para enseñarnos a orar y que podamos comunicarnos con el Padre. Y si lo vemos a Jesús, podemos ver al Padre. Entonces no podemos limitarnos en este tiempo a que solamente en la iglesia o en un lugar físico podíamos encontrar ese tiempo. Ahorita estamos limitados, estamos aquí en nuestras casas, y este es el tiempo para poder poner en práctica y poder tener mayor intimidad con el Señor y entrar a esa recámara, aún en nuestra casa, encontrar un lugar específico para poder, un tiempo determinado para poder pasar con Él. Cada uno de nosotros debemos escoger un lugar, debemos decidir tener ese tiempo, cada día, esa cámara secreta, ese lugar donde vamos a ser enseñados también. Cuando Jesús hablaba estas palabras de la oración en el Sermón del Monte, Él estaba poniendo a sus discípulos en una situación en la cual hoy estamos puestos nosotros también como discípulos, a encontrarnos con Él sin ninguna distracción. ¿Y para qué? ¿Para qué es ese lugar de intimidad que el Señor nos está pidiendo en este tiempo? No es solamente para que hagamos palabras repetidas o para que le pidamos y le pidamos. Es para encontrarnos con Jesús, y al encontrarnos con Jesús podamos conocer el corazón de Dios. Ese aire fresco que hay en ese lugar, ese aire que viene del cielo. Jesús está llenando esa atmósfera en ese lugar para poder respirar y orar. Y en ese lugar de intimidad podamos encontrar el amor de Dios, el amor paternal, la paternidad infinita de Dios, la cual muchos tenemos necesidad. No sé tú, pero yo necesito el amor del Padre. Todos necesitamos, porque muchos hemos tenido carencia, hemos sufrido. Pero en ese lugar vamos a encontrar la paternidad perfecta de Dios.
Cada pensamiento, cada petición que nosotros tengamos, vamos a poder expresarla como un hijo expresa a su padre y vamos a poder acercarnos a Él. Ahí en Mateo 6, el versículo 6, en la parte más abajito, después de entrar al aposento, dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mientras estemos ocupados con nuestros propios pensamientos y tareas de cada día, no vamos a poder encontrarnos con Él, con aquel que es espíritu, con aquel que no podemos ver, con aquel que es invisible. Pero el Padre se va a revelar a sí mismo, a nosotros, si nos retiramos de todo lo que es el mundo, de todos los afanes, si hacemos nuestro retiro espiritual. Hablamos de retiros espirituales y muchos hacen como campamentos, alquilan lugares, pero nosotros debemos tener nuestro retiro espiritual cada día, retirarnos del mundo, de las cosas del mundo y prepararnos y esperarlo, abandonar, desistir todo lo que es del mundo, todo lo que implica las distracciones y entrar a ese lugar secreto de la presencia de Dios, donde la luz del amor de Dios lo llena todo. Es en esa recámara, queridos amigos, en ese lugar secreto donde vamos a aprender a orar, donde vamos a poder conocer el corazón del Padre. Aun si tú te sientes frío, si tú te sientes apartado o apartada, si no tienes deseos de orar, es cuanto más debes tratar de entrar a ese lugar y no pienses en lo poco que tienes para ofrecerle a Dios o no tengas palabras para decirle. Piensa en lo mucho que Él quiere darte. Piensa en su amor y que su amor va a cubrir todas las multitudes de pecados que tú tengas. Confiésale tus errores, tu pecado. Dile lo frío y oscuro que te sientes y vas a ver que con su corazón amoroso Él va a llenar de luz y calor tu corazón. Yo me hice estas preguntas estos días y ahora te las hago a ti. ¿Buscas estar a solas con Dios y expresarle realmente los deseos de tu corazón? ¿Crees que necesitas mayor disciplina, mayor responsabilidad en practicar esos tiempos de oración? Apartas un tiempo a lo largo de tu día, desde que te despiertas, así un tiempo determinado que nada ni nadie puede invadir. ¿Qué tal va tu vida de oración o intimidad con Dios? ¿Y cuáles son tus motivaciones reales cuando estás orando? ¿O solamente repites por repetir? ¿O hay palabras que ya sabes que tienes que decirlas? Es importante en este momento que analicemos, que pienses en todo esto sobre el momento de intimidad y de oración con el Señor. ¿O te gusta orar para que otros te escuchen? Y realmente tú ni entiendes lo que estás diciendo, no lo estás sintiendo con tu corazón. Creo que no estamos juzgando ni estoy hablando en contra de las oraciones públicas, ni las intercesiones que se hacen por la nación, o oraciones fuertes que se hacen por los micrófonos o con equipos grandes. No estoy juzgando ni estoy diciendo que es malo, pero en este contexto de oración personal es cuando debemos dejar todas esas cosas, esas vanas repeticiones y empezar una relación real, una charla real con el Señor. Y debemos tener mucho cuidado de caer en vanas palabrerías, en repeticiones, como dice la palabra y nos advierte, que no seamos como los hipócritas, como los fariseos, como aquellos que les gusta aparentar, que les gusta ser escuchados
y que realmente no hay vida detrás de sus palabras. Hay algunas personas que ni siquiera le prestan atención a lo que dicen. Y no tiene sentido cuando oran. Y es triste, porque uno puede discernir, uno puede sentir, el Espíritu a uno le avisa. Y es triste que podamos caer cada uno de nosotros en estas vanas repeticiones y ser mecánicos, automáticos, como grabadoras. Por ejemplo, me ponía a pensar, ¿no? Un esposo no puede pensar siempre en una manera original de decir a su esposa te amo cada día, decirle de una forma diferente, ¿no? Pero cada esposa, todas las esposas que me estén escuchando, saben distinguir cuando el esposo le dice realmente te amo del corazón o cuando te dicen solamente por decirlo. Y aunque no tengamos maneras nuevas de decir te amo a nuestra pareja o a alguien, aunque solamente digamos te amo, que sea real, que sea algo que realmente sentimos. Y es lo mismo con Dios. Nos vamos a acercar a Él a decirle te amo, porque realmente lo amamos, porque nuestro corazón está ardiendo y lo necesitamos. Este es su lugar secreto, el lugar de intimidad, es el lugar perfecto para decirle que lo amamos, para hablar por el Espíritu también. Así como dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este lugar secreto, este lugar de intimidad también es un lugar, es un momento perfecto para hablar en lenguas, para hablar y permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude en nuestra debilidad y Él mismo esté intercediendo por nosotros. Estos gemidos indecibles que al hablar en lenguas o al cantar en lenguas van a edificarnos a nosotros mismos y hablar misterios. Y es muy importante que practiquemos, que demos tiempo a esto para poder tener mayor intimidad con el Señor. Cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Es maravilloso pedir al Señor con un corazón real. No pedirle por pedirle. Por eso nos dice, piden mal, por eso no reciben, porque no sabemos pedir, no sabemos orar. Y el Señor Jesús, en este lugar secreto, nos va a enseñar a orar. ¿Quieres aprender a orar? Este es el tiempo. Y más adelante dice, y tu Padre, ahí en el versículo 6 de Mateo 6, más adelante dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No es que estamos orando para ser recompensados. No se refiere a una recompensa que naturalmente esperamos, ¿no? Aplausos o que agradecimientos, no. Es otro tipo de recompensa. He aprendido que todas las oraciones, por más pequeñas o grandes que sean, no quedan sin frutos. Al contrario, toda oración trae frutos, trae bendición y se aprecia esa bendición, esos frutos a través de nuestras vidas, a través de nuestro caminar. Cuando estamos en lo secreto, en ese lugar íntimo, en ese lugar privado, a solas con Dios, es el momento para confiarle nuestra vida delante de Él. Y Él se va a encargar de las respuestas, de que las respuestas a esas oraciones se manifiesten. No sabemos de qué maneras,
Él sabrá. Y la bendición no depende del sentimiento fuerte o la fuerza con la que estés orando, o que te rasgues las vestiduras, o que hagas cosas. No. La respuesta, los frutos, la bendición de Dios, la recompensa de Dios es por su amor, porque Él te ama, porque Él me ama, es por su poder. No hacemos oraciones con el fin de recibir recompensas o galardones de parte de Dios. Deben ser nuestras expresiones de amor y de fidelidad al Señor. La recompensa que debe estar en nuestra mente es tener mayor comunión con Dios. Él nos proporciona alivio cuando estamos orando. Esa es una recompensa. Paz. Paz para las preocupaciones. También una recompensa es el gozo, la alegría, el que ya no sientes cargas encima tuyo cuando estás pasando tiempo con Él. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Él multiplica las bendiciones. Él sobreabunda. Más adelante en Mateo 6, estamos leyendo y compartiendo Mateo 6 del 5 adelante, pero en Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, está hablando de los escribas, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No seamos como los escribas que hacen vanas repeticiones, ¿no? Pero Él dice que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Ahora, muchos podríamos decir, entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué dedicar ese tiempo si Él ya sabe lo que necesito, sabe lo que me pasa, sabe lo que pienso? Pero, ¿sabes? A medida que entiendas que lo importante y lo profundo que es la oración, vas a entender que va a ser fortalecida tu fe mientras tú hablas con Él, mientras tú confiesas, mientras tú rindes cuentas de tu vida. Tener esa confianza de acercarte y hablar con Él, mientras tú entras a ese tiempo y liberas tus palabras, sacas en voz alta tus palabras, no solamente lo que piensas, decir, Señor, ya sabes lo que pienso, sino sacas, confiesas, hay mayor poder. Y Él va a suplir según sus riquezas en gloria, dice, en Cristo Jesús su Hijo. Él va a suplir todas las necesidades. Es necesario que hables, que levantes tu voz, aunque sepas que Él ya sabe todo lo que está en tu corazón. Entonces no pensemos que porque Él sabe no necesitamos hablar, y no practiquemos y no charlemos con Él. Ir a ese lugar no debe ser una carga, no debe ser un lugar de aburrimiento, un lugar donde vas y te duermes. Por mucho tiempo se ha tratado de forzar a las personas a que vayan a un lugar a orar y que cumplan su horario y tal vez hasta te ha dado flojera y ya no has querido ir o en la misma iglesia a los tiempos de oración y cuántas cosas se han tratado de hacer pero no ha funcionado para ti o no has descubierto el deleite en ese tiempo. Pero hoy el Señor te está diciendo, cierra la puerta, ve a ese lugar, a esa recámara y nos vamos a encontrar. Y que no sea un lugar de carga, sino que sea un lugar de privilegio, un lugar de gozo, un lugar de bendición. En ese lugar secreto es donde Él va a revelar su corazón a ti, donde va a revelar su verdad, su gracia,
donde Él te va a ungir con aceite nuevo, donde Él va a renovar tus fuerzas en ese aposento alto, más cercano al Padre. La oración no sirve para ganarnos su afecto, su cariño, ni su atención, porque Él ya lo sabe todo. No vamos a impresionarle con nuestra elocuencia, con las palabras. No oramos para que Él cambie de opinión, pero sabes, oramos para expresarle nuestra confianza y fe, para decirle, sabes, creo en ti, por eso te digo, por eso te cuento, porque creemos en Él, lo que Él es y lo que Él puede hacer. Debemos creerle como niños, pedir su ayuda porque sabemos que Él es el único que puede ayudarnos. No acudimos para lograr que Dios adapte su voluntad a nuestra voluntad, sino para asegurar que nuestra voluntad esté sujeta a su voluntad, en sintonía con Él. Derramamos nuestro corazón. Este lugar de intimidad es para derramarte por completo delante de Él, mostrar tu vulnerabilidad, tu desnudez, tu fragilidad, sin apariencias. Es el tiempo de aprender a entrar en ese lugar, cerrar la puerta, sin distracciones. Y Él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Sabe que somos tentados, sabe que somos polvo, pero Él se acuerda de nosotros. Por eso debemos acercarnos confiadamente a ese lugar, a ese aposento, a ese trono de gracia, para poder alcanzar su misericordia y hallar, como dice la palabra, el oportuno socorro. Te animo a que seas diligente en tener este lugar secreto. En este momento, haz una promesa al Señor. Dile, Señor, yo quiero encontrar ese lugar secreto, ese lugar de intimidad contigo. En ese lugar es donde tú vas a encontrar mayor santidad, mayor purificación. Y sabes, hay un peligro de descuidar la oración. Es una de las causas por las cuales hay un estancamiento espiritual, una parálisis espiritual, un adormecimiento, una tibieza. Y muchos creyentes están cayendo en pecado, en privado primero y después se ve en lo público por descuidar el tiempo de orar, por descuidar velar, por no tener su aceite, sus lámparas encendidas. Entonces, en este lugar de intimidad es donde ellos deberían encontrarnos, donde tú tienes que encontrar tus fuerzas cuando estás en mayor tentación. Porque cuando ven esas tentaciones, cuando vienen esas voces, esas cosas, si tú no estás firme en la palabra, firme en la oración, vas a caer en pecado. Y cuando caigas, el mundo se va a burlar de ti y de Dios. Si quieres estar débil, vas a descuidar la oración. Si quieres andar en tibieza, si quieres hacer lo que tú quieras, vas a descuidar la oración y no vas a querer tener estos tiempos. Pero si tú quieres firmeza, quieres fortaleza, vas a prestar atención y vas a darle lugar a este tiempo de intimidad con el Señor. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. A todos aquellos que no están orando, que no le han dado lugar a la oración, a apartar un tiempo en su día a día a esa intimidad, esta palabra viene a advertirte del peligro en el cual estás. Y no digas, no sé orar, no sé cómo orar.
Solo necesitas el deseo al principio y luego hacerlo, apartar un tiempo. Y como ese niño, como los niños piden comida cuando tienen hambre, empieza a hablar con el Señor. Lee la palabra de Dios y empieza a declarar la palabra. Y el propio Jesús, como enseñó a sus discípulos, Él mismo va a enseñarte. Si tú estás en necesidad, vas a encontrar ese tiempo. Y no solo vas a encontrar ese tiempo, te vas a deleitar en ese tiempo. Y vas a hacer que ese tiempo sea sagrado y único para ti. El profeta Daniel tenía muchas responsabilidades, muchos asuntos que tratar en ese tiempo, en la palabra de Dios, pero aún así él encontraba tiempo para orar. La palabra nos dice que 3 veces al día él apartaba su tiempo para orar. De la misma forma, busquemos al Señor en oración mientras podamos hallarlo, mientras puedas encontrarle al Señor. Busca a Jehová, busca al Señor, busca a Dios mientras puede ser encontrado, mientras pueda ser hallado. Tocar y Él abrirá, llamar y Él responderá, dice su palabra. Llamarle en tanto Él está cerca. Acercaos a Dios y Él se acercará, también dice el Señor. Qué gloriosas palabras el Señor nos da a todos aquellos que tienen una vida de oración ferviente. No permitan que nada los desanime y les quite ese tiempo y ese lugar. Luchen. Es una batalla constante mantener esos momentos. Entrar ahorita en este lugar para poderles compartir y poder leer y deleitarme en el Señor no es fácil. Tengo que hacer dormir a mis hijos, a mi pequeña, tengo que olvidarme de muchas cosas, dejar las cosas limpias y darme el tiempo para el Señor. Pero hay una mayor recompensa, hay un mayor crecimiento, un mayor deleite. A todos aquellos que están orando, les animo a que no permitan que los afanes, las distracciones, ninguna persona les quite ese lugar, ese momento, ese tiempo. Que nadie invada esa habitación, esa recámara donde vas a encontrarte y donde te encuentras con el propio Jesús, para que Él pueda mostrarte al Padre. Perseveren, estén velando, estén firmes, dice el Señor. La oración que ustedes están haciendo es eficaz. No pierdan el denuedo en la oración. Sigan vigilantes. Esos tiempos de oración florecerán, como dice la palabra. Traerán frutos, bendiciones. Que nuestros tiempos de oración vayan a mayor profundidad. Esa es mi oración. Mi oración para ti, para los tuyos, para la gente que escuche esta palabra, que vaya a mayor profundidad su tiempo de oración, así como va mi vida, mi tiempo de oración, mi tiempo de intimidad con el amado. Que sea tal nuestra relación con Dios, que podamos decir como el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro, no Padre de otras personas, Padre nuestro, Padre mío. Que durante esos momentos de quietud con Él, conozcas su corazón y que tu relación sea más real que antes. Que ese lugar sea tu lugar favorito. Amén. Amén.